Reciban un cordial saludo. El tema que vamos a tratar hoy es la doctrina de la Iglesia. Vamos a fundamentar estos puntos que el Señor nos regala a través de la carta de Pablo a los Efesios en los capítulos 1 y 3 para hacer un resumen de la bendición que nosotros recibimos con Él. Antes de entrar en materia, vamos a tocar varios puntos. Inicialmente tenemos que recordar que Adán y Eva estaban en el paraíso. Cuando estaban en el paraíso, el Señor les advierte lo siguiente: no pueden comer del fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comen de ese fruto, con él viene el pecado y con el pecado viene la muerte. No le creyeron a Dios, se dejaron tentar por Satanás, por la serpiente emplumada, ponen en duda, le creen más a él, comen del árbol, porque Satanás, ¿qué es lo que les dice? Lo que pasa es que el Señor no conviene que ustedes coman del árbol porque no quiere que ustedes también sean Dios igual que Él. El Señor los saca del paraíso. Hay una bendición y una representación de misericordia y de amor muy grande que Él hace en ese momento. Coloca dos ángeles a la entrada del paraíso. ¿Para qué? Con la intención de que no puedan entrar Adán y Eva otra vez al paraíso, porque había otro árbol que era el árbol de la vida. Entonces, si estaban condenados a morir, iban a comer del árbol de la vida. ¿Qué iba a suceder? Iban a envejecer, a enfermarse, porque la condición era que buscaran la muerte. No la podrían hallar porque habían comido el pan de la vida. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice en la carta de Pablo. El primer punto que vamos a tocar, que van a ser 3 capítulos, en el primer capítulo es que estamos predestinados. ¿Cómo nos predestina el Señor? El Señor nos predestina desde el principio. Hay 3 grandes pueblos o 3 grandes naciones o 3 grandes grupos que tenemos que se tocan dentro de la palabra. Estos 3 pueblos son el pueblo de Israel. Los que no son del pueblo de Israel son los llamados los gentiles, que son los mismos extranjeros. Los que estamos también apartados de Dios, los mismos bárbaros, somos los que no estamos con Él. Y el tercer grupo se llama la iglesia. El Señor inicialmente escoge al pueblo de Israel, es el que le da todas las promesas, le coloca todos los pactos. La iglesia, ¿cuándo aparece? Aparece con la venida de Cristo. Ese sería el segundo pueblo. Y los gentiles son los que no han creído en Cristo. Tanto el pueblo de Israel, si no cree en Cristo, no va a poder ser parte de la iglesia, o como los gentiles que somos nosotros, si no creemos en Cristo, no podemos ser parte de la iglesia. Entonces él dice inicialmente que estábamos predestinados y estábamos predestinados para ser santos y estábamos predestinados en Él. Como nos apartamos del Señor, dejamos de ser hijos de Él. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo nos adopta como sus hijos, porque antes no teníamos, no éramos hechos hijos de Él, estábamos apartados porque éramos hijos o de la ira o de la desobediencia, pues en ese momento. Entonces Él nos adopta y nos adopta por el ministerio de su voluntad, así como ha hecho desde el principio. Por su voluntad también escoge el pueblo de Israel, por su voluntad hace que para él mismo se despoja de todo su poder y de toda su gloria y viene como hombre para estar aquí en la tierra. La vida eterna que nosotros estábamos condenados a morir, solamente la recuperamos solamente también a través de Cristo, porque antes andábamos en el pecado, andábamos siempre en los deseos que nos daban nuestro corazón y nuestros pensamientos, y eran sentimientos y deseos de carne y de maldad, y eran de pecado básicamente lo que estábamos buscando. Entonces éramos también llamados, como dijimos antes, los hijos de la ira o los hijos de la desobediencia. Entonces, ¿qué sucede cuando Cristo está aquí en la tierra? Por un hombre que era Adán entra el pecado, y por un hombre libre de pecado que es Cristo, que es el segundo Adán, llega la resurrección. A través de él, siendo libre de pecado, él es crucificado en la cruz, al tercer día resucita, dura 40 días en la tierra manifestando su resurrección, se eleva a los cielos por su propia fuerza y por su propia voluntad y se sienta en el trono a la derecha del Padre. Esta resurrección que Él hace, también nosotros somos coherederos de la resurrección de Él, porque Él es la primicia de esa resurrección y nosotros
heredamos, siendo hechos hermanos también con Él, esta bendición de ser coherederos y de estar sentados también a la derecha en el nombre de Él. En este momento, nosotros los hijos de la iglesia somos sellados. Ya antes era una circuncisión de forma física, ahora es una circuncisión de tipo espiritual. Entonces somos sellados en el corazón, ya el Espíritu está habitando dentro de nosotros, lo mismo que el corazón. Si nosotros comparamos el corazón como órgano como tal, es un órgano hueco, es un órgano oscuro. La única forma que este órgano tiene luz es cuando aceptamos a Cristo, cuando lo reconocemos a Él como nuestro Salvador y como nuestro Dios. En ese momento Él coge la habitación de nuestro corazón, lo ilumina y habita también el Espíritu. En la medida que nosotros vamos aprendiendo la palabra, vamos a seguir viviendo en libertad, pero vamos a tener un referente de qué es bueno y de qué es malo. A través de ese referente, de acuerdo a nuestro albedrío, vamos a elegir entre el bien y el mal, pero ya con un referente y con un acompañamiento que es importante, que es su mismo espíritu, que es el que nos va a advertir. El segundo capítulo, que son los gentiles. Entonces habíamos dicho, los gentiles son los mismos extranjeros, no tenemos ciudadanía. Es como cuando una persona va a buscar ciudadanía pues a un país extraño. Si él no adquiere los derechos de ciudadanía, si solamente tiene permisos temporales o si tiene, digamos, una visa de residencia, no tiene todos los beneficios que tiene un ciudadano. Entonces no teníamos ciudadanía, el Señor nos adopta, otra vez somos reiterativos en eso. Entonces, al adoptarnos, cumplimos y nos hacemos herederos de todas las promesas y de todas las bendiciones que están contenidas en la palabra. ¿Y esto cómo se logra? Se logra por la reconciliación con Cristo, por el efecto de la cruz. El Señor era libre de pecado, está crucificado. Él en ese momento vierte toda su sangre para saldar esta deuda. Y esta deuda derrama hasta la última gota de su sangre y se hace por su sangre. Él nos limpia y nos vuelve a ser hechos hijos de Dios, pero como habíamos dicho antes, cuando lo aceptemos, porque somos libres hasta en aceptarlo o no aceptarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Él va a hacer la paz, el shalom, Cristo entre estos dos pueblos, entre el pueblo de Israel y entre los gentiles que ahora se van a convertir en la iglesia. ¿Qué vamos a recibir? Vamos a recibir todas las bendiciones también que ellos tienen. Vamos a estar injertados en ese olivo natural. Hay que ver porque antes, digamos, en el Antiguo Testamento estaban las leyes, eran 613 leyes, eran 248 positivas y 365 negativas. Pero decía la ley muy claramente que si uno fallaba en una ley, en una de ellas estaba condenado y ha condenado a muerte. Ahora el Señor, viene otro misterio que sería el misterio de la reconciliación, nos reconcilia, pero no por nosotros mismos, sino lo reconcilia por gracia y nos vuelve con ciudadanos. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, vamos a ser santos, vamos a ser miembros de la familia de Dios, ya no somos extranjeros, ¿sí? Ni advenedizos, y vamos a estar edificados. ¿Y edificados en quién? Vamos a estar edificados en Cristo. Y la piedra angular va a ser Cristo, Él mismo. Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos sus miembros. Y el tercer capítulo es el misterio de Pablo a los gentiles. El misterio de Pablo a los gentiles estaba dado desde el principio, estaba guardado y después es revelado a Pablo. Pablo, en camino a Damasco, él es tumbado del caballo y él es elegido como apóstol de Cristo, a diferencia de los 12 apóstoles anteriores que el Señor los había elegido en el camino. Pablo, hay una consideración muy especial. Él lo ve en su gloria porque lo ve en resurrección y sentado a la derecha del trono. Lo ve con todo su poder y con toda su majestuosidad. Los apóstoles van reconociendo al Señor a través del tiempo cuando van caminando con Él. Tanto así que en el camino de Maús, cuando va con uno de los miembros de la iglesia, preguntan que por qué está triste, les pregunta el Señor, y entonces Él les dice, no, porque en estos días murió un gran profeta. Entonces no habían reconocido todavía la grandeza del Señor, solamente la reconocen cuando Él asciende a los cielos después de resucitar
a los 40 días de estar aquí en la tierra. El segundo, o el otro aspecto, pues digamos que está en la parte de los gentiles, Él nos escoge como iglesia para que nosotros cumplamos con una misión que es muy importante, que nosotros podamos predicar el Evangelio, que lo llevemos, ¿sí? Él nos da esa misión, que salgamos y prediquemos su Evangelio, y que tengamos autoridad en cualquier potestad, y que tengamos confianza cuando nos acercamos al Señor. Entonces, los gentiles, que éramos nosotros, nos volvemos coherederos, miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de todas las promesas que están en Cristo Jesús y que están contenidas en el Evangelio y en las buenas nuevas, y lo mismo nos hacemos partícipe de las que estaban en el Antiguo Testamento. Entonces, al final, Cristo va a habitar con nosotros en nuestros corazones. Vamos a tener una presencia cercana de Él y constante. Ya cuando oremos no vamos a necesitar de intermediario para eso, porque si Él se sentó a la derecha, nosotros cuando estemos orando vamos a estar orando al frente de Él y no vamos a necesitar ningún sacerdote, ningún intermediario para que la oración llegue a Él. Las condiciones para que la oración llegue ya las podemos aplicar con los mismos estorbos en la oración. Si estamos limpios de corazón y si estamos libres de pecado, el Señor va a atender nuestras súplicas. Entonces, la gran bendición y las gracias que le doy al Señor es habernos elegido y habernos permitido que Él hubiera venido a este mundo, que se hubiera hecho hombre a través de su humanidad humana por el lado de la Virgen y la humanidad divina por el lado del Espíritu, a ser libre de pecado, a colocar muerte y muerte en la cruz, que también nosotros tenemos que entrar en la cruz, subir a ella, morir para ser nuevos y volver otra vez a nacer. Entonces, este es el punto y esta es la parte que queríamos tocar sobre la doctrina, la bendición que nos da el Señor en la iglesia cuando nos toma a los gentiles que estábamos sin ciudadanía y nos acepta en Él, y lo mismo a cualquier persona del pueblo de Israel o a los judíos que tienen que aceptar a Cristo para poderse convertir en iglesia. Entonces, muchas bendiciones. Si quieren compartir este video, pues háganlo, y hasta la próxima vez que nos volvamos a ver. Que estén bien, y para mí ha sido un placer. Buen día.